Del 1 al 7 de febrero, tú puedes tener una cita con Dios. Descubrirás que el cielo gobierna. En la medianoche de Argentina, por la plataforma Zoom, bajo el lema Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Si no tienes nada y tienes una promesa de Dios, lo tienes todo. Ministración profética magisterial a cargo de Fabián Di Palma. Cuando tú estás allí en medio del silencio de la noche, cuando muchas veces en las madrugadas y en las vigilias de la noche ruge el temor, rugen las amenazas del infierno, rugen las amenazas de las tinieblas, en medio de las noches vendrá el eco de su voz para decirte: no te olvides que yo lo sustento todo con la palabra de mi poder. Coordenadas proféticas, palabras rectoras, 7 días caminando detrás de los latidos del corazón de Dios. Únete a intercesores de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Guatemala, Argentina y Canadá, porque el cielo gobierna. Este principio inmarcesible de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es un principio inmarcesible? Un principio inmarcesible es algo que no muere, no pierde vigencia, no pierde poder, no pierde autoridad. Un principio inmarcesible de la palabra de Dios es algo que no se marchita. Y este principio inmarcesible de la palabra de Dios dice que nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra, el Rey del universo, sustenta todo con la palabra de su poder. Y hemos abrazado esta coordenada profética que nos dice que si no tenemos nada, pero tenemos una promesa de Dios, lo tenemos todo. Y nos enfocamos hoy en el poder que hay en una promesa de Dios. ¿Qué desata? ¿Qué provoca una promesa de Dios en nuestro cuerpo? ¿Qué provoca una promesa de Dios en nuestra mente? ¿Qué provoca una promesa de Dios en nuestros sentimientos? ¿Qué provoca una promesa de Dios en nuestras emociones? ¿Qué provoca una promesa de Dios en el ambiente? ¿Qué provoca una promesa de Dios en la atmósfera? ¿Qué provoca una promesa de Dios en nuestro presente y cómo afectan las promesas de Dios nuestro futuro? ¿Por qué es tan importante esto que estamos proclamando estos días? Que si no tienes nada y tienes una promesa de Dios, lo tienes todo. Porque una promesa de Dios es algo que sale del trono de Dios, sale de la boca de Dios. Una promesa sale de Dios, de su trono, es hablada por su boca. Una promesa de Dios nos trae la fuerza de su voz, de lo que Él ha dicho. Y algo que debemos saber de las promesas de Dios es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás de lo que ha prometido o de lo que ha dicho. Por eso, vamos a ver ahora en Josué capítulo 14, verso 11, el poder, el impacto que tiene una promesa de Dios en el cuerpo humano, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones. ¿Puede una promesa de Dios rejuvenecernos? ¿Puede una promesa de Dios
traer sanidad y rejuvenecimiento a las células del cuerpo humano? ¿Puede una promesa de Dios afectar nuestra estructura ósea, nuestros huesos, nuestras articulaciones? ¿Puede una promesa de Dios producir cambios en nuestros órganos? ¿Puede la promesa de Dios, una promesa de Dios, obrar en el cerebro humano, en nuestro cerebro? ¿Puede una promesa de Dios alterar, afectar, regenerar nuestras neuronas? ¿Puede una promesa de Dios afectar nuestra salud cardíaca, nuestro músculo cardíaco? ¿Puede una promesa de Dios afectar nuestro sistema circulatorio? ¿Puede una promesa de Dios purificar nuestra sangre? Vamos a ver qué dice la Biblia. Josué capítulo 14, verso 11. Hablando allí Josué, ya siendo un anciano, un hombre de avanzada edad, él dice algo que tiene que ver con el poder de una promesa. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. 40 años separaban a Josué del día en que Moisés le asignó una tarea. 40 años habían pasado desde el sueño inicial que Josué tiene, que se desata como consecuencia de una conversación que Moisés tiene con él. Esta conversación que Moisés tiene con Josué tiene que ver con una promesa de una tierra que iba a ser heredada. Moisés habla con Josué y en la realidad del presente, Moisés le deja saber a Josué una tierra que iba a conquistar, una tierra que iba a heredar como consecuencia de su obediencia, resultado de su fidelidad. Dios le concedería heredar y conquistar la tierra de Canaán y de esa tierra tomar una porción para sí mismo y para su casa. Desde el día que él recibe la promesa hasta que esa promesa se cumple, pasan muchos años. Tal es así que ya Moisés sale de escena y Josué ahora es un hombre de más de 80 años. Y acá él revela qué hizo la promesa de Dios que le fue dada a través de los labios de Moisés en él. ¿Qué produjo en él? Cuando muchos a su lado envejecían, cuando muchos a su lado perdían la fuerza, cuando muchos a su lado estaban esperando la muerte como el próximo paso en sus vidas, Josué dice que la promesa que él había escuchado hacía 40 años atrás todavía lo mantenía tan fuerte como el día que Moisés lo había enviado para observar la tierra que sería heredada, conquistada. Y siendo ya un hombre anciano, dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Una promesa puede acompañar a un hombre rejuveneciéndolo, manteniéndolo mentalmente despierto, activo, inteligente,
con profundo discernimiento. Una promesa de Dios hace que ese hombre sueñe, tenga visiones. Una promesa de Dios opera trayendo fortaleza inusual al cuerpo del ser humano. Por eso dice aquí las Sagradas Escrituras, Josué, todavía, la promesa de Dios, todavía estoy tan fuerte como aquel día en que Moisés me envió. Todavía estoy tan fuerte porque la promesa no se cumplió. Todavía sigo fuerte porque todavía no he visto el cumplimiento de esa promesa. Y hasta que la promesa se cumpla, todavía las fuerzas no abandonaron mi cuerpo. La visión no abandonaron mis ojos. La buena visión, la buena vista no abandonaron mis ojos. La promesa me mantiene vigente, fortalecido, entusiasmado. Todavía estoy tan fuerte como aquel día. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Así que era un hombre de más de 80 años, pero tenía la fuerza de un hombre de 40. Hoy yo conozco a algunos de 20 que caminan como hombres de 90. Pero este era un hombre de 80 y caminaba como uno de 40. Era un hombre de 80 y tenía la fuerza de un hombre de 20 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Porque esa promesa me mantiene vigente, fortalecido, para seguir haciendo guerra, para salir y para entrar, porque todavía hay batallas que debo pelear, todavía hay tierra para conquistar, todavía hay montes para conquistar, todavía hay muchos días para ponerme de pie, hay muchos días para salir y muchos días para entrar. Josué 14:11. Eso es lo que hace la promesa de Dios en el cuerpo humano. Trae fortaleza, trae rejuvenecimiento, trae sanidad a las articulaciones, trae un estado inusual de alerta a la mente humana, de tal manera que puedan regenerarse las neuronas, aunque la ciencia diga que eso es imposible. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, el poder de la promesa de Dios, hace que las neuronas se rejuvenezcan, se restituyan, se reconstruyan. El poder de una promesa de Dios. Isaías 58:11 dice: el Señor te pastoreará siempre. En las sequías, Él saciará tu alma. El Señor te pastoreará siempre. Esto es una promesa. Esta promesa entra en la realidad de tu presente. Quizás estás triste, estás con necesidad financiera, estás pasando un tiempo de angustia, de depresión, de tristeza. Pero aquí irrumpe una promesa de Dios, Isaías 58:11, el Señor te pastoreará siempre. Hay un siempre de Dios que irrumpe en la realidad de tu presente. El Señor te pastoreará siempre, te cuidará siempre, te protegerá siempre. No es a veces, es siempre. Y hay una promesa de Dios que irrumpe en la realidad de tu presente, y es que el Señor te pastoreará siempre. Él no te ha dejado, Él no ha dejado de verte, Él no ha dejado de estar contigo. Hay diferentes situaciones
adversidades, efectos especiales del diablo, efectos especiales de las tinieblas. Satanás es experto en efectos especiales para hacerte ver cosas dimensionadas, para que veas cosas mucho más grandes que lo que realmente son. La Biblia revela que él anda como león rugiente, pero no certifica o afirma que es un león rugiente. Anda como león rugiente, porque él es experto en efectos especiales, en disfraces. Y él se disfraza, tiene efectos especiales para hacernos creer, sentir, experimentar que es un león rugiente que anda alrededor nuestro. Y de repente comenzamos a sentirnos afligidos, solos, tristes, desesperados. Padecemos crisis de ansiedad, ataques de pánico frente a la realidad del presente que vivimos. Pero en medio de eso hay una promesa: el Señor te pastoreará siempre. En las sequías, Él no dice que no va a haber momentos adversos. En las sequías, Él saciará tu alma. En la falta de lluvia, y sabes que esto es algo muy importante, porque hay un tiempo de sequía. La Biblia habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, y se compara a la lluvia con la enseñanza de la palabra revelada de Dios. Y hay personas que experimentan un tiempo de sequía en el alma. ¿Qué significa? No tienen acceso a una palabra revelada de Dios. Sequía, en este contexto, revela los que no tienen acceso a una palabra revelada de Dios. Al destilar, al goteo de una palabra revelada de Dios. Por eso dice, en la sequía, en la falta del conocimiento de una palabra revelada de Dios, Él va a intervenir para saciar tu alma. Me ha sucedido a mí moverme en climas y ambientes y escenarios inhóspitos. ¿Cuántas veces? Y no es una crítica esto, sino que es la expresión de la realidad. Porque tenemos cultos, reuniones, actividades eclesiásticas que no cuentan con una palabra revelada de Dios, y nuestra alma está en sequía. Aunque vamos a la iglesia, aunque vamos a los cultos, aunque estamos en actividades de lunes a lunes, el alma está en sequía. Porque me lleno de actividades eclesiásticas, religiosas, pero no tengo acceso a una palabra revelada de Dios. En la vorágine de la actividad religiosa, eclesiástica, en la cual nos envolvemos, no tenemos acceso a una palabra revelada de Dios, y nuestra alma entra en un tiempo de sequía. Pero Isaías 58:11 dice: el Señor te pastoreará siempre. En las sequías Él saciará tu alma. En esos momentos donde hay estructura religiosa, actividad eclesiástica, pero no hay una palabra revelada de Dios, este Señor que te pastoreará siempre buscará la forma de saciar tu alma, hablándote en visiones, en sueños, conectándote con escenarios proféticos como esta noche. Porque el deseo de que recibas agua revelada de la palabra de Dios para tu alma.
Él siempre te pastoreará y de alguna u otra forma hará que una palabra revelada llegue para saciar tu alma en medio de la sequía. Isaías 58 dice que Él, en medio de eso, dará vigor a tus huesos, porque una promesa de Dios traerá vigor a tus huesos, de tal manera que te vuelvas a estirar, te vuelvas a poner de pie. Dará vigor a tus huesos y traerá sanidad a tus articulaciones, para que vuelvas a levantar tu cabeza, para que te muevas en la dirección correcta. Él dará vigor a tus huesos. Mira el poder de una promesa de Dios, de una palabra revelada de Dios. El Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, Él dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, porque la palabra revelada de Dios hará reverdecer lo que se había secado. El Salmo 32, David habla de un momento crítico que le tocó vivir en su vida y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de día y de noche se convirtieron mis verdores en sequedades de verano. La realidad que viven muchos. El silencio que guardamos, las cosas que callamos, las cosas que no confesamos, las cosas que no decimos, las verdades silenciadas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de día y de noche fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y en medio de todo ese proceso se convirtieron mis verdores en sequedades de verano. Pero en esa situación irrumpe la promesa de Dios. Aunque todo parece estar en sequía, serás, dice la promesa de Dios, como huerto de riego. Y serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Viene la promesa de Dios para cambiar la atmósfera, para cambiar el ambiente, para cambiar el paisaje de la realidad de tu presente. Dios te da una promesa y tú te pones de pie para creerla con todas tus fuerzas. Enemigos se van a levantar para que tú no avances en la dirección que esa promesa de Dios te está moviendo. Pero quiero decirte que una vez que Dios soltó una promesa a tu vida, nada ni nadie podrá detener el cumplimiento de esa promesa. He aprendido a pelear por las promesas que Dios me ha dado. Hay gente que es muy pasiva, muy inerte, muy estática. Cuando Dios me da una promesa, la creo, la hablo, la decreto, la escribo, la declaro, la canto. Estos días estoy cantando las promesas de Dios. He escrito promesas que Dios me ha hecho y las estoy cantando, aunque me digan loco. Yo no soy músico, pero aunque me digan loco, yo canto las promesas de Dios. Me he escrito las promesas de Dios y las canto. Le pongo melodía y las canto. Pero no olvido las promesas de Dios. Peleo en la dirección que esas promesas de Dios me mueven. Peleo por las promesas que Dios me ha hecho. Peleo por esas promesas y en esas promesas y con esas promesas. Peleo en la promesa de Dios, peleo acompañado por la promesa, peleo en la promesa, me muevo en la promesa. Oro por esas promesas. Doblo rodillas delante de Dios, abrazando esas promesas. Le pido a Dios que me dé fuerza y sabiduría necesaria para entrar en el tiempo del cumplimiento de sus promesas.
No me daré por vencido. No me quedaré esperando un golpe de suerte. No me quedaré sentado viendo cómo el día pasa. Estoy en un tiempo donde discierno los tiempos que vivo. Debes en este momento orar y decir: yo necesito discernir el tiempo que vivo. He sido marcado por Dios para un propósito definido. Quiero estar en estado de alerta. No quiero perder la expectativa de que Dios traerá cambios a mi vida, a mi familia, a mi economía. Dios va a traer cambios a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras. No pierdo la expectativa, me levanto con santa expectativa. Sé que las puertas que han estado cerradas van a empezar a abrirse. Hay promesas que Dios me ha hecho. Y hay puertas que hasta hoy estuvieron cerradas que empezarán a abrirse. Las promesas de Dios van a comenzar a cumplirse. Josué, Caleb fueron hombres entendidos en los tiempos. Esperaron, pero entendieron y pudieron discernir el tiempo de su conquista. Y el tiempo de conquista llegó 40 años después que la promesa fue hecha, y ya eran hombres de 80 años. Pero había una promesa que ardía en la sangre de ellos, había una promesa que ardía en el alma, en el corazón, en el cuerpo, en el espíritu de estos hombres. Y a pesar que tenían 80 años, pudieron discernir que era el tiempo de la conquista, que la promesa que Dios les había dado ahora iba a cumplirse. Oro al Señor que Dios levante en medio de nosotros hombres que puedan discernir los tiempos, moverte según la voluntad de Dios, porque el cumplimiento de las promesas que Dios te hizo está muy cerca y la mano de Dios se está moviendo a tu favor. No dejes pasar el tiempo de la visitación de Dios. Discierne el tiempo que vives. Como a Josué y a Caleb, la promesa de Dios te va a sostener en medio del desierto. En el desierto, cuando Israel atravesó el desierto durante 40 años, muchos olvidaron las promesas y muchos murieron en el desierto sin ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Pero otros se mantuvieron en estado de alerta, abrazaron lo que Dios dijo. Y cuando tú atraviesas un desierto, debes aferrarte a las promesas que Dios te dio. Esa esperanza debe mantenerte vivo. Debes saber que el desierto no es para siempre, que pronto entrarás a la tierra prometida, a poseerla, y Dios será glorificado en esto. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voy a repetir esto. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Traigo esto
en estos minutos finales de este tiempo de coordenadas proféticas. El desierto no puede detenerte en el camino a tu promesa. En aquellos días del pueblo de Israel, 40 años, atravesaron el desierto y para algunos el desierto fue el destino final. Pero para otros el desierto fue simplemente un tiempo de preparación y capacitación para la entrada, la conquista de la tierra prometida. Quiero terminar este tiempo de coordenadas proféticas cuando una promesa de Dios irrumpe en la realidad de tu presente. Algo comienza a ocurrir y el poder indescriptible de Dios comienza a manifestarse. Esto es conocido como los energemas del Padre o los energemas de Dios. El operar de la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué ocurre cuando una promesa sale de la boca de Dios? Por eso estos días hemos dicho, si no tengo nada y tengo una promesa de Dios, lo tengo todo. En medio de todo lo que vivo, el cielo gobierna. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. La palabra de su poder, el energema del Padre, la operación y el mover de la palabra de su poder, el energema de la voz de Dios, desata y produce poder indescriptible. Un poder indescriptible de Dios se manifiesta en la realidad de nuestro presente. La unción de Dios, el poder indescriptible de Dios, hace que los yugos del diablo se pudran. El poder indescriptible de Dios hace que el yugo se pudra a causa de la unción de Dios. Yugos de enfermedad, de opresión financiera, se van a pudrir a causa de la unción de Dios, porque hay un tiempo donde opera el poder indescriptible de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido. La palabra que salió de la boca de Dios no vuelve atrás vacía, desata un poder indescriptible que afecta atmósferas, ambientes, transforma realidades, cambia paisajes. Lo que Dios ha dicho cambia paisajes y el desierto puede convertirse en manaderos de agua. La tierra seca puede convertirse en lugar de manantiales, porque la palabra de Dios afecta paisajes, afecta ambientes, afecta la atmósfera. El poder indescriptible de Dios sana la tierra. El poder indescriptible de Dios limpia los aires. El poder indescriptible de Dios trae una multiplicación inusual. ¿Qué ocurre? En un tiempo de absoluta sequía, Isaac, el hijo de Abraham, tenía un puñado de semillas y en un momento donde no llovía y en un momento de absoluta sequía, donde la tierra estaba enferma, donde la hambruna golpeaba la tierra, Isaac sembró ese puñado de semillas
Y la Biblia dice que en ese año, qué cosa tan extraordinaria, porque cosechó durante un año, soltó un puñado de semillas en el momento adecuado y dice, y aquel año, no dice aquel mes o en el tiempo de las cosechas o en el tiempo de levantar la cosecha, no, él soltó ese puñado de semilla en el momento adecuado y cosechó durante un año, dice, y aquel año cosechó durante todo el año el 100 por 1. Yo cuando leía esto esta mañana me llené de santa expectativa porque yo cerrando el año 2024 he dado mis ofrendas en el altar y he soltado el puñado de semillas en el tiempo oportuno. Y yo me llené de santa expectativa con esta promesa cuando la leía porque creo que voy a cosechar durante todo el año. Isaac cosechó durante todo el año el 100 por 1. Cuando nadie cosechaba, él cosechaba. Toma esta promesa. Los que están ahí, levanten la mano como un acto profético y tomen esta promesa. Voy a ser del selecto grupo de los que cosechan durante todo el año el 100 por 1. Quiero ser de ese selecto grupo. Recibo esta promesa me pone a soñar. Esta promesa me pone a tener visiones. Cuando nadie cosechaba, él cosechó. Pero cuando otros se comieron la semilla, él entendió el tiempo y la sembró. Y cosechó aquel año el 100 por 1. ¿Qué ocurrió? Un poder indescriptible operó. Cuando nadie cosechaba, él cosechó. Cuando nadie prosperaba, él prosperó. Y cuando algunos cosechaban solo en el tiempo de la cosecha, el poder indescriptible que operó por la promesa que Dios había hecho, el poder indescriptible de Dios, afectó la tierra que estaba debajo de sus pies. La tierra fue sanada y recibió la orden de devolverle a Isaac el 100 por 1 de lo que había sembrado. El poder indescriptible de Dios. Una promesa de Dios trae la presencia incontenible de Dios. Faraón no podía entender esto. Una columna de fuego guardaba las espaldas de Israel y una nube los protegía en el día. Y así fue durante 40 años, columna de fuego en la noche, nube a lo largo del día. Maná cada mañana. Cuando Israel avanzaba en el desierto, los otros pueblos que veían avanzar a Israel atravesando el desierto, decían Yahweh Samá, uno de los títulos o nombres de Dios en hebreo, que significa la presencia incontenible de Dios está sobre ellos. La presencia incontenible de Dios está sobre ellos, en columna de fuego en las noches y una nube que los protegía a lo largo del día. Maravillas asombrosas, señales admirables y milagros inexplicables. El poder de una promesa de Dios, el poder de una palabra que sale de la boca de Dios y no volverá atrás vacía. Opera de esta manera en tu vida. Estoy terminando estos últimos minutos. La palabra que sale de la boca de Dios. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Renueva el espíritu de tu mente, afecta tus articulaciones, trae sanidad a tus órganos, limpieza tu sangre. Dios sustenta todo con la palabra de su poder, afecta la salvación de tu casa, trae salvación a tus hijos, trae salvación a tus nietos.
trae sanidad a tu tierra. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Y la palabra que sale de la boca de Dios no volverá atrás vacía. Hará esa palabra lo que debe hacer y hará aquello para lo que fue enviada. Por eso en la promesa que Dios te está haciendo hay un poder indescriptible que va a afectar tu vida. Una presencia incontenible de Dios va a acompañar tu vida. Maravillas asombrosas van a comenzar a ocurrir en tu entorno. Señales admirables comenzarán a seguir tus pasos. Milagros inexplicables te sorprenderán en el día a día, porque Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Amén. Hasta aquí las coordenadas proféticas de esta noche, y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo en esta noche le está hablando. Voy a tomar este último minuto para orar por ti, por tu casa, por el ministerio que Dios te ha confiado, por la tierra que está debajo de tus pies. Si tienes una promesa de Dios, lo tienes todo. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Levantaré mis manos para orar por ti. Pero mientras oramos, tendremos algunos minutos para hablar lenguas y orar en lenguas, una oración profética. Y mientras estemos orando y hablando las lenguas del Espíritu, he recibido directivas del Señor que en esta semana algunos van a recibir discernimiento de espíritus, algunos van a recibir lenguas de guerra, lenguas de adoración, lenguas de intercesión, que algunos serán llevados a nuevos niveles de fe, de conocimiento de la palabra de Dios, nuevos niveles de oración. En los próximos minutos, cuando estemos orando la palabra de fe, llamando las cosas que no son como si fueran, hablando las lenguas del Espíritu, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, y en la multiforme gracia de Dios, mientras estemos orando y hablando lenguas, algunos recibirán interpretación de lengua, y en algún momento las lenguas las vas a comenzar a interpretar, y Dios traerá un mensaje directo a tu vida. Solamente tú vas a poder interpretar esas lenguas y entenderás algo que el Espíritu Santo está marcando en lo más profundo de tu ser. Anoche algunos me testificaban que mientras orábamos en el tiempo de cierre, fueron ministrados por ángeles. Algunos me contaban que la casa se les llenó de perfume. Otros comenzaron a interpretar las lenguas y recibieron palabras de Dios que impactaron su vida. Otros experimentaron sanidad en sus cuerpos. Así que estamos orando las palabras de Dios, orando las promesas de Dios, proclamando esta verdad inerrante, omnipresente, inmarcesible, que Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Levanto mis manos para tener este último minuto de oración. Ahí en tu casa, levanta tus manos si quieres ponerte de pie o de rodillas, pero no te quedes solo como un espectador. Adora a Dios, levanta tu voz, habla las lenguas del Espíritu. Algunos le van a renovar las lenguas que nunca hablaste, diversos géneros de lenguas. Vas a hablar lenguas en tu casa. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo y habla misterios de Dios y habla los misterios de Dios.
Así que vamos a entrar en unos minutos de hablar el misterio de Dios, los misterios de Dios que serán revelados. Los diversos géneros de lengua se soltarán, llevándote a niveles de gemidos indecibles, de dolores de parto, de intercesión profética. A veces no sabemos qué orar, ni cómo orar, ni en qué dirección orar, pero el Espíritu Santo nos asiste y Él intercede por nosotros en medio de nuestra debilidad. Hay una asistencia del Espíritu Santo para llevarnos al corazón de Dios y a su voluntad. Así que levanta tus manos, adora a Dios y toma este minuto para caminar detrás de los latidos del corazón de Dios. Unos minutos para tener una cita con Dios. Hay ángeles ministrando estos próximos minutos, porque todos estos ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de salvación. Una nube de testigos que se mueve sobre los intercesores proféticos en esta noche. Aleluya. Ángeles de Dios se mueven detrás de esta palabra revelada, esta palabra enviada a las naciones de la tierra. Hay ángeles que se mueven detrás de esta palabra. En la voz de Dios, en la voz de Dios, se mueven ángeles. Se mueven ángeles detrás de la palabra revelada de Dios, porque la palabra no volverá atrás vacía. Esa palabra va acompañada de ángeles que se mueven a tu casa, a tu región, de una manera extraordinaria. Que el Señor Dios Todopoderoso, El Shaddai, el Rey del Universo, nuestro Abba, te bendiga, ponga su trono trabajando a tu favor. Él te bendiga, haga guardia alrededor de ti. Sus ángeles rodeen tu vida, tu casa, tu familia, tu descendencia. Tus hijos están amparados por las promesas de Dios. Tus nietos están amparados por las promesas de Dios. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Avinu Malkeinu Hashamayim, Hakadosh Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, Beshem Yeshua HaMashiach, Aleluya, proclamando Kotoloma, Shikemenei Kamapron Derekei Malamasei Kamaprosha Katama, Yahweh Rafa, Yahweh Eloheinu Melech Haolam, Proshokotomo Shekeima Protenga Mashua Maleima, Como Inderekeima Vaprosa Katamaloya Yamande, Prosokoto Yamasika Kamalana Mashekete Yamasukanei Malayoma. Yahweh Sikednu, Él es nuestra justicia. Mikeima Umay Kamandemenei Koloyomo, Sokotoloi Manamai Kemendeme Pro, Shikima Kemembro Sokotoi Malayaman Sekeima. Yahweh Hatsur, la roca inamovible de los siglos. Beshem Yeshua, Hamashiach Brokema, Pro una Kanai Malai, Mamai Mai Mai. Kemembo proi kamasu, mrekendo rokosha kataima, onoi como noi kamanei kalayama noi kamanoso kotoloi shakuto maloyama, shema 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 brokoma shikamandei malama komanei, shema shema kimoso proso komanei kamanda ma baruk ata Adonai. Obró como sheika maproso cotolomón de requetete mananaya masoma la quema. Oh mamá prendo, oh man prendo, oh man prendo como onda su cotoloya macen de crema socotalaya mandoma.
Oh, hamakatama sokotomo mama prosokotima la mando komaya brosoma. Kimelebesei kama prosa katama la yamandoma kema prusa katama lo. Oh, oh, mama papa shaba kimobo prosukama yahala ikimia la yoma sukamanaya prosokotoma shukama sendo komombra sakotolomoma prosukatayema prokondorobo shakatoma la mande kemembro sukama yema prosokotomo sheikama prenda la cana maprunda kemoima prosheketeiba va pro se te renuevan las lenguas, se te renuevan las lenguas. Algunos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hay un tiempo de llenura, hay un tiempo de llenura, bautismo del Espíritu Santo. Lenguas de fuego visitan tu vida, lenguas de fuego renuevan tu vida, lenguas de fuego. Habla las lenguas del Espíritu. Baruch atah Adonai, proshokotomo prosakatama, lenguas de fuego, diversos géneros de lengua. Oshakatama prondere quema, habla los misterios de Dios. Kimando mo prosokatamaya. Viene un renuevo, viene el fuego de Dios a tu casa, viene el fuego del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bate tus alas sobre cada casa. Espíritu Santo, bate tus alas, abrázalo, abrázalo. Fuego de Dios cayendo, fuego de Dios. Fuego de Dios ministrando, fuego de Dios ministrando, lenguas de guerra, lenguas de intercesión. Kima va prosokotoma shama, prosakatama shakata. Pídele a Dios, bautízame con el Espíritu Santo, lléname de fuego, pídelo, pídelo. El que pide recibe, el que busca halla, y aquel que golpea la puerta se le abrirá. Pide, 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 busca, golpea la puerta, lléname Espíritu Santo. No quiero un día más sin la llenura del Espíritu Santo. No quiero un solo día más sin el bautismo del Espíritu Santo. Fuego de Dios visita mi vida. Fuego de Dios visita mi casa. Fuego, fuego, fuego. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Ruajá, 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 Kodesh. Habla las lenguas del Espíritu, se te renuevan las lenguas. Oh, broshoko, muinda, prosa, katema. Oh, shakita, mandema, la yema, naika, masema, la mashaya. Hay ángeles que se mueven a Chile, hay ángeles que se mueven a Toronto, Canadá, hay ángeles que se mueven a Ushuaia, hay ángeles que se mueven por Buenos Aires, norte, sur, este y oeste de Argentina, hay ángeles que se mueven a Tucumán, hay ángeles que se mueven a Córdoba y a Mendoza, hay ángeles que se mueven a la quinta región de Chile, Kima, Brosa, Katama, Yema, Brosa, Katamandere, Keima, la Mashakataman, Sokoama. Habla las lenguas del Espíritu. Hay ángeles que se mueven a Bolivia, hay ángeles que se mueven a Puerto Rico, enviados en misiones especiales. Hay ejércitos de ángeles que se mueven, porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve atrás vacía. Hay ángeles que se mueven detrás de las promesas que Dios ha soltado sobre tu vida esta noche. Déjame decirte que hay ángeles en misiones especiales que se van a mover a favor de tu familia, de tu casa, trayendo salvación a tu tierra, a tu linaje. Broshakatama somai kama prondo, broshakatama sei kama prosakatama laya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Aleluya. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mis labios. En el Señor se alegrará mi alma. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Aleluya, aleluya, aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Escudo y adarga es su verdad.
Él es escudo alrededor de mí. Él es quien me pone de pie. Él es quien guarda mi cabeza. Aleluya, aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya, 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 aleluya. Tus cuerdas han caído sobre mí. Hermosa es la heredad que me ha tocado. Rebosa mi corazón y mi boca, palabra buena, rebosa mi corazón y mi boca, palabra buena. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey. Padre, te doy gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, de Yeshua, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús, el Hijo, limpia de todo pecado. Por el poder de la sangre de Jesús, proclamo: Él es quien me corona de favores y Él es quien sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el aire. Aleluya. Aquí estamos, porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión. No serán removidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Del 1 al 7 de febrero, tú puedes tener una cita con Dios. Descubrirás que el cielo gobierna. En la medianoche de Argentina, por la plataforma Zoom, bajo el lema Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Si no tienes nada y tienes una promesa de Dios, lo tienes todo. Ministración profética magisterial a cargo de Fabián Di Palma. Cuando tú estás allí en medio del silencio de la noche, cuando muchas veces en las madrugadas y en las vigilias de la noche ruge el temor, ruge las amenazas del infierno, rugen las amenazas de las tinieblas, en medio de las noches vendrá el eco de su voz para decirte: no te olvides que yo lo sustento todo con la palabra de mi poder. Coordenadas proféticas, palabras rectoras, 7 días caminando detrás de los latidos del corazón de Dios. Únete a intercesores de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Guatemala, Argentina y Canadá, porque el cielo gobierna.